Ahora sí, formalmente empezamos como nuestro segundo encuentro por Zoom. Tuvimos el primero la semana pasada. Eh, Vi que estuvieron haciendo actividades, estuve corrigiendo, sobre todo las participaciones del foro, que comparten o que pueden ver lo que publicaron otros compañeros. Habrán visto que en general cuando intervengo yo, cuando les dejo algún comentario, es en color, cuestión de que cuando ustedes ingresen a proporcionar su respuesta, vean fácilmente si hay como correcciones o indicaciones. Si prestan atención a esas correcciones, también van a notar que se suelen repetir. Es normal porque no estoy en tiempo real a medida que ustedes están publicando las respuestas, poniéndole las correcciones, si fuera necesario, o comentarios. Entonces, cuando entro a revisar, a lo mejor ya hay varios que cometieron el mismo error. Sí está bueno que tengan en cuenta después de algunos días que pasan y que vamos corrigiendo o comentando el mismo error, que lo tengan en cuenta para futuras respuestas. Ahí me escribe, sí, Gabriel, queda grabada, que tranquilo, a partir de hoy a la noche por la tarde o mañana ya queda disponible la grabación. Si está trabajando es súper entendible. Yo normalmente las reuniones las hago los martes, pero esta semana se complicó el martes. Eh, Así que por eso decidí cambiar el día, pero no quedarnos sin encuentro semanal. Porque vieron que el tiempo vuela y bueno, tenemos esta semana, un par de semanas más, y ya después la semana del 20 de abril tenemos la primera evaluación. Con lo cual hoy vamos a retomar desde donde dejamos en el encuentro anterior, que había quedado disponible, todavía está disponible estos días hasta el lunes siguiente la clase, las actividades de la clase 2 más la clase 3 de la semana que se abrió la semana pasada, más la clase 4 que se abrió esta semana. Vamos a retomar o repasar rápidamente lo de la clase 3 que ya le habíamos introducido un poco en el encuentro anterior, avanzar sobre la clase 4 que quedó disponible esta semana y darles como un anticipo de que aunque se van a encontrar la semana próxima en las actividades, ¿no? Porque nosotros recién nos volvemos a ver, ahora sí, en 15 días, como el 14 de abril. Eh, Les recuerdo un poco que la evaluación, el trabajo práctico obligatorio 1, que queda habilitado el martes 21 de abril, va a ser en este mismo formato en el que venimos trabajando, ¿sí? Va a ser un cuestionario. Ya a partir de la semana que viene, de la clase 5, ya no tienen que publicar nada en el foro, sino que les queda todo adentro del cuestionario. Entonces, así va a ser la evaluación, todo adentro de un cuestionario. Adentro del cuestionario van a encontrar el texto con el que tienen que trabajar y las actividades a realizar. Las actividades van a ser en un formato, eh, perdón que me distraje con eh, acá que me pusieron en el chat. Ahora te respondo, Priscila. Las actividades van a ser el mismo formato en las que venimos trabajando y seguiremos trabajando hasta la clase anterior al trabajo práctico obligatorio. Recuerde que para poder estar habilitados a rendir el primer trabajo práctico obligatorio de estas primeras 6 clases que tenemos antes de la evaluación, tienen que tener realizadas actividades por lo menos de 4, ¿sí? Tener regularidad en la cursada. Acá me pregunta la compañera si puedo abrirle el foro. La verdad que está todo abierto todavía, Priscila. La clase 2 está abierta hasta el lunes 6. eh, la clase 3 se abrió la semana pasada, así que va a estar abierta todavía una semana más. Y la clase 4 recién se abrió ayer. Así que todavía, porque incluso hubo algunas matriculaciones fuera de término en el aula virtual cuestiones administrativas, con lo cual algunos estudiantes pudieron unirse la semana pasada recién a la clase. Por esto es que las primeras semanas los plazos son un poco más largos, ¿no? Después ya empezamos a acotar solo a 15 días, digo, a partir del martes que se abre, ustedes tienen 15 días
para resolver las actividades. Preferentemente en 7, porque así a la semana siguiente no se les acumula y así si a la semana siguiente tenemos podemos compartir o evacuar dudas que puedan surgirle a partir de la resolución. Cuanto más dejen que se acumule, después más complicado es responder todas las dudas. No es imposible, porque siempre en todos los foros, aunque tengan que dar respuestas, pueden dejar consultas y si después ya no hay respuestas que tengan que dar en el foro, les quedan habilitados foros para que hagan consultas. Así que siempre está como ese espacio disponible, el de la consulta por medio del aula virtual. ¿Alguna duda antes de que me remonte a la clase 3? ¿Algo puntual que me quieran consultar? ¿No? Avanzamos. Bueno, avanzamos a la clase 3. La clase 3 que fue que se abrió el martes pasado, sí, no ayer, sino el anterior, ya un poco habíamos hecho como una preview, por así decirlo, una previsualización justamente la semana pasada. En la ficha de curso siempre tenemos como unas lecturas, un PDF, a veces tenemos un cuaderno, un libro, como se le llama acá en el aula virtual, un libro introductorio con algunas consideraciones generales sobre los temas de la clase, un PDF, en este caso había dos, algún video de apoyo y después vienen las prácticas. Les recuerdo que siempre o mientras sigan teniendo actividad acá dentro del foro, la actividad del foro se hace con el mismo texto que aparece acá dentro de la actividad de consolidación, ¿sí? Seguir recibiendo varias consultas de dónde está el texto sobre el que se pide o dos actividades, en este caso en la clase 3. El texto para resolver estas actividades está acá, dentro de la actividad de consolidación. Eh, bueno, la semana pasada tenían palabras claves, hipótesis de lectura y había como en esta ficha cursada uso del diccionario, que era un poco lo que ya le mostré en la práctica en una actividad puntual, ¿no? Si bien esto aún esta semana aparecen las actividades, ¿no? Como la búsqueda de una palabra con las distintas partes de la entrada al diccionario, no es más que para que se familiaricen con el uso del diccionario, sea papel o sea virtual, si ustedes utilizan para resolver las actividades mientras vamos avanzando en la cursada. Siempre que tenemos una palabra de entrada, siempre que tenemos una palabra de entrada, en general al lado hay una transcripción fonética. Luego viene la categoría gramatical, si la palabra, el significado va a ser como verbo, si el significado va a ser como adjetivo, si el significado va a ser como sustantivo, porque hay muchas palabras que exactamente la misma palabra tienen distintos significados según la categoría gramatical a la que pertenecen. Em, por ejemplo, fíjense en este segundo ejemplo, que tenemos la palabra share, ¿sí? Que primero aparece como sustantivo con el significado de parte, em, y luego como verbo, el significado es compartir, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta ustedes esto cuando buscan el diccionario, a lo mejor si la palabra está funcionando como sustantivo o como verbo, porque el significado puede ser distinto en algunos casos. En otros tiene que ver o está relacionado. Eh, y luego veíamos o vemos normalmente que después de los significados, algunos o varios, a veces aparecen ejemplos, como ahí aparecía, no sé, acá esto, la palabra era go, la buscada, entonces to go around, como un significado más específico que es ir alrededor, o to go on significa continuar, o una frase, un modismo como it's a go, trato hecho. Verán que aunque las palabras sean distintas,
más o menos, y es lo que venimos haciendo dentro de los cuestionarios con distintos términos, más o menos los elementos de la entrada del diccionario son los mismos. La palabra, la transcripción fonética, la categoría gramatical, el significado de alguna frase en el que aparece el ejemplo. Dado. Eh, Así normalmente es el ejercicio que les apareció hasta ahora en los cuestionarios. Solo les repito para familiarizarse con la entrada, con el uso del diccionario y el contenido del uso del diccionario, ¿sí? No se limiten por eso decimos no usen, los traductores usen diccionarios. Esperen que dejo compartir acá para poner la otra. Em, la actividad de consolidación 3 de la clase 3 que como les decía, ya la vimos o la adelantamos, la previsualizamos la semana pasada, era esta de sobre How to Charge Your Cell Phone, ¿no? Publicado en una WikiHow. La WikiHow es de la familia de la Wikipedia, ¿no? De estos sitios web donde colaboran los usuarios. En este caso de la WikiHow, el how significa cómo hacer anything, ¿no? Cómo hacer cualquier cosa. Este WikiHow es un wiki de tutoriales, ¿no? Donde se explican cómo hacer distintas cosas. Si ustedes buscan, porque existe el sitio, por supuesto, porque es un texto real, van a encontrar tutoriales desde este que es como How to Charge Your Cell Phone hasta How to Write a Novel, cómo escribir una novela o cómo reparar el lavarropa, ¿no? Tutoriales de temas varios. Y en este texto que tiene muchos elementos paratextuales como título, encabezado, autor, fecha de publicación, imágenes, tiene párrafos numerados, un encabezado de cada uno de los párrafos en negrita y después las explicaciones. No creo que lo conversábamos la semana pasada, que este texto tenía una particularidad, y si no, la destacamos ahora, que es que estos párrafos numerados y con negrita empiezan con un verbo, ¿no? Como por ejemplo acá dice, find a charger that fits your phone. Encuentre un cargador que eh, vaya con su teléfono. O check the battery in the phone. Revise la batería en el teléfono. Estas oraciones empiezan con un verbo en un modo imperativo, porque son instrucciones, comandos, porque esto no deja de ser un tutorial, no deja de pertenecer a la tipología textual de instrucciones, que es el único caso en el que una oración en inglés puede comenzar con verbo. No, en inglés la estructura gramatical siempre es sujeto, verbo, predicado. Si, por ejemplo, digo, yo soy Florencia Tomisa, soy la profesora del curso, si lo digo en inglés, diría I am Florencia Tomisa, I am the professor in charge. En español, la primera vez que lo dije, utilicé el yo como sujeto, el pronombre, después el verbo soy, después el predicado Florencia Tomisa, y en la segunda oración arranqué directamente con el soy, la profesora a cargo del curso. Ah, hay un sujeto tácito, un sujeto implícito que no se vuelve a repetir y se comienza directamente con el verbo. Eso es en español, que está permitido y ya está bien visto, sobre todo evitar el yoísmo, ¿no? El yo en todas las oraciones. Ahora, si este mismo contenido lo dijera en inglés, lo correcto es que todas y cada una de las oraciones incluya el I. I am Florencia Tomisa, I am the professor in charge. Porque en inglés, en todas y cada una de las oraciones, deben mantener esta estructura sujeto, verbo, predicado. Es por eso que usan después reemplazos, usan pronombres para no repetir todas las veces que empieza la oración el mismo sujeto. Pero lo que iba era que si bien la estructura gramatical del inglés es siempre sujeto, verbo, predicado, en este caso en particular, en el de los
de las instrucciones, los comandos, se utiliza el modo imperativo, como en español, para dar órdenes, y es el único caso en que las oraciones comienzan con un verbo. Fíjense que después ya cuando explica dentro del párrafo este del find a charger that fits your phone, ya comienza con la estructura esta que hablamos, sujeto, verbo, predicado, o sujeto, verbo, predicado, sujeto. En todas las oraciones podríamos hacer este ejercicio y en todas las oraciones nos vamos a encontrar con sujeto, verbo y predicado, excepto en esta que nos está dando instrucciones o comandos. Respecto a las actividades, tenían para texto, soporte de publicación, identificación de elementos paratextuales, hipótesis de lectura, que es lo primero que compartieron en el foro. Dentro de las respuestas a la hipótesis de lectura, hay que tener en cuenta esto, que es una hipótesis que estamos elaborando sobre qué tema creemos que vamos a leer. Entonces, evitemos como las afirmaciones categóricas, como el texto es sobre mm, telefonía digital. De hecho, lo va a hacer, pero como evitemos las afirmaciones, evitemos el uso de expresiones que impliquen la humanización del texto, como el texto explica, el texto habla, el texto transmite, el texto muestra. El texto no hace nada porque el texto es inanimado. Entonces tenemos que ver la manera de redactar nuestra hipótesis de manera que no quede humanizado el texto, el artículo, la publicación, cualquiera de los sinónimos que quieran usar, ¿sí? Que quieran ustedes utilizar. Se puede usar el ser reflexivo, ¿no? Creo que en el texto mm, aparecerá el tema de cómo cargar el teléfono celular. Pueden poner directamente la hipótesis sin ningún creo, ni considero, ni nada que mencione el texto, ni la publicación. Pero básicamente, si ustedes revisan las correcciones que yo dejé en el foro, sí, todas tienen que ver con no afirmar esto que el texto habla, trata, relata, porque es la hipótesis, y evitar el uso de estas expresiones que humanizan al texto y reemplazarlas por como en el texto se explica o en el texto se presentará el tema de... Lo mismo aplica esto de evitar la humanización del texto. Bueno, ven que acá como tienen que ver las correcciones, tienen que ver todas con lo mismo, o son similares. Esto mismo aplica a evitar la humanización del texto cuando nosotros redactamos la actividad postlectura. Por ahora se les pedía que traten de identificar las ideas principales, pero ya hoy, o en la actividad de esta semana, vamos a empezar a intentar esbozar, redactar una síntesis, ¿no? Redactar una síntesis intentando explicar sobre qué se trata el texto, o cuáles son las ideas principales del texto. En esta redactar cuáles son las ideas, no enumerar, sino redactar en un párrafo en español y con sus palabras cuáles son las ideas principales del texto, vamos a tener que evitar también esta cuestión de humanizarlo, esta cuestión de expresar el texto dice, el texto habla, el texto explica, el texto redacta, el texto nos comunica. Ninguna de esas expresiones son gramaticalmente correctas. Aunque ustedes las lean, aunque ustedes las escuchen todo el tiempo. Vamos a intentar en este espacio, si bien la materia es inglés, que pertenece a idioma, vamos a intentar mejorar un poco la forma de expresión escrita, por lo menos en español, dentro del marco de la materia. Bueno, volviendo a las actividades, siempre tenemos 3 momentos de lectura, estoy como empalmando un poco todo con todo, ¿no? En esta semana 4 van a encontrar un PDF sobre los 3 momentos de la lectura, son los 3 momentos que transitamos en este proceso de análisis del texto. Un primero que es el de anticipación, que es el de análisis de
del paratexto, de todos estos elementos de soporte de publicación, de que todos los elementos que podamos ver acompañando a la masa de texto como título, subtítulo, nombre de autor, fecha de publicación, nota al pie, negritas, tipografía distinta, que aparece acá, fotos con leyenda, área temática, todas estas cuestiones que son elementos paratextuales. Todo esto es anticipación. Y analizando esto, observando estos elementos pretextuales, es que nosotros en eso basamos nuestra hipótesis de lectura. Que tienen que ser pocas palabras, 20 palabras, 15 palabras. Tampoco quedarnos solamente con el título del texto, ¿no? A lo mejor explayarnos un poquito más para que no se limite a que sea en la traducción del texto, perdón, del título de ese texto. Eh, a eso se refiere con la redacción de la hipótesis. Y luego ya en el segundo momento de análisis, en el segundo momento de este proceso que hacemos con cada uno de los textos, tenemos la parte de lectura, donde primero empezamos familiarizándonos con el texto mediante los cognados, mediante estas palabras transparentes a través de las cuales nosotros podemos ver el significado en español, que empezamos a trabajar la semana pasada, ¿no? Como por ejemplo, en este caso es el primer ejemplo, ¿no? Battery, port, identical y original son los cuatro, son cognados, son palabras transparentes a través de las cuales podemos ver batería, puerto, idéntico y original. A lo mejor en los otros grupos, en este caso era cuál de los grupos tiene todos solamente cognados, en algunos hay eh, algunas que son cognados y otras no. Y luego el otro que aparecía la semana pasada era esto de las palabras claves, ¿no? Palabras que tienen que ver con la temática sobre la que vamos a leer. Em, Una vez que uno puede identificar el tema de la lectura o esta hipótesis que elaboramos, ¿no? Van a ver que mientras comienzan a barrer el texto, a mirar rápidamente o superficialmente el texto para encontrar estos cognados, estas palabras transparentes, surgen algunas palabras que se repiten, surgen palabras que aparecen varias veces como palabras claves dentro del texto. Y luego tenían una actividad de comprensión de contenido, ¿sí? Nosotros en este proceso, en esta etapa de lectura, tenemos siempre unas primeras actividades que son gramaticales, que si bien son gramaticales, nos llevan a analizar el contenido del texto, y después unas preguntas sobre el contenido del texto en sí. En este caso, mm, como era el primer texto, no tenemos preguntas, sino que tenemos como numerar los pasos, cuáles son los pasos del proceso de cómo cargar un teléfono, ¿no? Según el texto. Después teníamos esto de la búsqueda de palabras en el diccionario y las distintas partes. Y finalmente esta de cuál creía que eran las ideas principales. ¿Algún problema en particular que les presentó este texto? Era un texto como bastante transparente, amigable. Hay textos que les resultan más amigables o más comprensibles las temáticas, hay otros que a lo mejor por los distintos andamiajes que tienen cada uno, distintos conocimientos previos, se sienten más cómodos con determinados textos. Yo les decía la semana pasada, nosotros en este nivel uno trabajamos textos de interés general, un poco de todo. Eh, Clase 4, semana 4, que es esta que que empezamos a transitar ayer. En esta semana 4 van a encontrar un PDF, una ficha de cursada sobre esto, sobre los tres momentos de la lectura, donde van a estar detallado o un poco más profundo lo que estábamos conversando recién, ¿no? Esto que yo les contaba que en el primer momento de anticipar, nuestro objetivo es intentar localizar todo con lo que estamos familiarizados, la redacción de esta hipótesis de lectura, eh, de palabras claves, de distintas tipografías. Bueno, van a tener acá toda la explicación de la ley.
el análisis del paratexto, ¿no? Los tres momentos de lectura que son el abordaje global o la anticipación, o prelectura con predicciones, una verificación que es donde es la etapa de lectura, una lectura más exhaustiva, más analítica, y finalmente la reconstrucción o esta postlectura que ya habiendo hecho todas estas dos etapas previas, la de anticipación y la de lectura, estamos en condiciones de internalizar, de formular una síntesis sobre el contenido del texto. Con eso vamos a empezar a trabajar a partir de esta semana, con la... Espera que cerré sin querer la solapa de la clase 4. Con eso empezamos a trabajar a partir de esta semana, con la formulación de la síntesis. Identificando las ideas principales, como venimos haciendo hasta ahora, redactar una síntesis. Redactar una síntesis que es, como dice acá, un resumen breve basado, bueno, en conceptos y teorías, es un recurso para resumir información. Para realizar una buena síntesis se recomienda, por supuesto, realizar la lectura completa del texto, haber hecho los ejercicios tanto de anticipación como de gramática, y después volver sobre el texto, volver a intentar identificar estas ideas principales. Una vez que tengo en esta segunda lectura las ideas principales identificadas, hay que intentar conformar, redactar un solo párrafo. La síntesis se redacta en un solo párrafo, no en oraciones aisladas, sino en un párrafo con sus palabras en español, ¿no? Y teniendo en cuenta estas cuestiones que yo le decía hace un rato sobre la hipótesis también. Esto de evitar el texto habla, el texto comenta, el texto explica, esto de evitar humanizar al texto. No es necesario incluir información del paratexto en la síntesis, es decir, no es necesario en el texto publicado en WikiHow, en una página web, todo eso es información irrelevante. Redactarla en un párrafo, como les decía recién. Evitar incluir tantos detalles, porque es una síntesis sobre de las ideas principales, no de los detalles. Piensen que quien lee esta síntesis, a partir de la lectura de la síntesis, puede decidir si leer el texto completo, entonces no le vamos a poner todos los detalles del texto. Expresarse las ideas principales generales del texto. Y la síntesis debe limitarse a incluir el contenido del texto y no opinión personal ni conocimientos previos que sepamos. Entonces nos juega un poco, es un poco tramposo, o no, nos juega a veces una mala pasada, conocimiento previo sobre la temática o la opinión. No importa que estemos de acuerdo, en esta instancia no importa que estemos de acuerdo con el contenido del texto, que esté desactualizado, que esté equivocado, nosotros nos tenemos que atener y nuestro límite eh, es lo que está allí expresado en el texto. Por eso la síntesis es conceptual, es del concepto del texto, no es una síntesis objetiva, es una síntesis conceptual de las ideas principales. Con eso vamos a empezar a trabajar esta semana 4. Por ser esta la primera síntesis, otra vez se las vuelvo, vamos a abrir la actividad de consolidación, se las vuelvo a pedir en el foro. Eh, no, la síntesis no. Perdón, me equivoqué yo. En el foro queda la hipótesis y queda ciertas frases claves para explicar con sus propias palabras. Ahora vamos a abrir esto. La poslectura las dejé acá dentro del cuestionario. Abriendo el cuestionario aparece, que me quedó grande, aparece el texto, What is Blended Learning, ¿no? Cambiamos un poco la temática empezamos con inteligencia artificial, seguimos con teléfonos celulares y vamos un poco a educación. Eh, Tenemos, como ven, los tres momentos de prelectura, eh, en la segunda página de lectura.
No dice, no lo puse acá. Y por último, post lectura. La voy a dejar acá adentro, la síntesis. Para que empecemos a, a afinar un poco las correcciones, a personalizar las correcciones, ¿sí? Cuando ustedes escriban su síntesis del texto leído acá, yo después las voy a corregir y las correcciones van a ser sobre lo que escribieron ustedes. Ya para ver las correcciones van a tener que volver a ingresar al cuestionario. Pero vamos al texto adelante de todo. Así empezamos con la anticipación. Em, bueno, más. Empezamos entonces mirando el texto, siempre es lo primero que se hace para anticiparnos, para hacer en esta instancia, mirar el texto, mirar el encabezado, imágenes, título, What is Blended Learning. En este caso no tenemos subtítulos, tenemos acá otra imagen más, dice Quality Education. No tenemos palabras en negrita, no tenemos mucha información más que leading SDG 4 y Education 2030 y UNESCO. Em, lo primero que nos preguntan es dónde creen que fue publicado este texto, ¿no? Entonces tenemos opciones como volante publicitario, Facebook, revista científica, página web. Eh, un spoiler alert, la mayoría de los textos que nosotros vamos a trabajar acá son de soporte digital, ¿no? Son de páginas web de distintos sitios, sean revistas, o en este caso una institución internacional como la UNESCO. Em, en general es un soporte digital. Lo que sí normalmente cambia según el texto es los elementos paratextuales que aparezcan, ¿no? Si aparece título, si aparece una idea introductoria, si aparece nombre de autor, imagen, fecha de publicación, nota al margen, área temática, un logotipo o isotipo o isólogo o imagotipo, cualquiera de estas imágenes o que son para identificar instituciones, ¿no? Eh, y en este caso, por ejemplo, que no tenemos demasiados elementos, digo, no tenemos título, tenemos un encabezado acá, una imagen, a lo mejor estas son áreas temáticas o palabras claves. La única que tenemos como transparente, como cognado, es educación, ¿no? Education 2030. Porque después podemos saber el significado de learning, podemos saber el significado de blended learning, pero no son palabras transparentes ninguna de las dos. Y si no lo sabemos y lo único que tenemos es educación 2030, será momento de buscar en el diccionario por lo menos alguna de las palabras del título para poder reconstruirlo, ¿no? Para poder construir esta hipótesis de lectura, que es lo primero que se pide en la anticipación. Eh, ¿Alguien tiene idea o conoce las palabras o escuchó alguna vez Blended Learning dentro del ámbito de educación, como estamos acá en el área de temática, ¿no? Pueden decir algo de la imagen. Están todos silenciados para que no haya interferencia, pero después se pueden abrir los micrófonos, ¿sí? O pueden escribir en el chat. No lo encuentro ahora, pero aparecería. Acá. Ok. Si nosotros buscamos el diccionario, la palabra
blend, o sea, cómo es blended learning. Ay, no, Kevin, no te escucho. Que me dice que está hablando. Fíjate si te silencias, si prendes el micrófono, porque están todos silenciados y cada uno se puede abrir su micrófono cuando quiere. Bueno, fíjate a ver si podés. Eh, Vamos a seguir leyendo lo que pone, ¿no? Acá el otro compañero dice, por lo que interpreto de la imagen, la combinación de aprendizaje entre sesiones presenciales. Profe, ¿es aprendiendo? ¿Puede ser? Bueno, mira, las palabras terminadas con ing, nosotros vamos a ver y vamos a analizar más en profundidad a partir de la semana que viene esto de categorías gramaticales. Las palabras terminadas con ing no siempre son verbos en gerundio, es decir, no siempre significan esto de como decís vos, aprendiendo. Las palabras con ing en inglés pueden ser un verbo en gerundio, es decir, que esa ing signifique ando, endo, pero también pueden ser un sustantivo o también pueden ser un adjetivo. Es decir, que pueden tener ser la categoría gramatical que designa algo, una actividad en este caso, o puede estar modificando alguna otra palabra que aparezca en esa oración. En este caso, la palabra con ing, learning, se refiere a aprendizaje. Está como acá, actuando como sustantivo, ¿no? ¿Qué es el aprendizaje? Y tendremos que buscar la palabra blended. Ahí los compañeros estaban diciendo en el chat que interpretaban por la imagen que combinaba a lo mejor la educación virtual con la educación presencial. Otro compañero decía como que conocía esta mezcla o esta combinación de educación virtual con presencial como híbrido. Otra compañera dice como aprendizaje combinado. Aprendizaje combinado a lo mejor es la acepción más o sea, la traducción más cerca de la palabra en inglés blended. Aprendizaje híbrido, como dicen los compañeros, también está bien al contenido de esto, eh, porque es esto, justamente como decía el otro compañero, una combinación entre la educación virtual y la educación presencial, ¿no? Tenemos acá por un lado la computadora y por otro el libro y el pizarrón. A lo que iba era al learning. Que las palabras, en este caso terminadas con ing, pueden cumplir distintas categorías, pueden actuar o tener distintas categorías gramaticales. Las palabras con ing pueden ser estos verbos en gerundio, un sustantivo o un adjetivo. Y el otro tipo de palabras o la otra terminación, que también puede tener distintas combinaciones de distintas variedades de categoría gramatical, son las palabras terminadas con ed. Las palabras terminadas con ed pueden ser un verbo en pasado, como a lo mejor alguna vez aprendieron, o puede ser un adjetivo, como en este caso. En este caso, acá blended es un adjetivo que modifica al sustantivo learn, desde lo estrictamente gramatical, o semántico, no gramatical, de lo estrictamente semántico, donde learning es un sustantivo, aprendizaje, y blended está modificando a aprendizaje. En este caso, aprendizaje combinado, como decían ahí en el chat, aprendizaje híbrido, como una interpretación de lo que está acá, pero la cuestión que el blended es un adjetivo que modifica a learning. De hecho, podría aparecer blended learning como esas frases para que ustedes proporcionen el equivalente en español. Suelen ser frases importantes respecto al texto. Suelen ser frases nominales, que ya las vamos a analizar en la segunda parte del cuatrimestre, pero en general cuando ustedes se encuentren con esto con frases para proporcionar el equivalente en español, para buscar el significado de esas palabras en el contexto en el que aparezcan,
suelen ser frases nominales. Estas frases que denominan algo que contienen un sustantivo núcleo y un adjetivo modificándolo, no quiero como sobrecargarlo con cosas todavía, o por ahora. Ujú. Bien, bien estas hipótesis que están como elaborando en el chat. Eh, la hipótesis, una vez más, va al foro. Vuelve a aparecer el texto. Tienen una lista de palabras de las cuales ustedes tienen que marcar los que sean cognados. Les recuerdo que los cognados son esas palabras que son transparentes, que a través de las cuales nosotros podemos transparentar el significado en español. Un cognado es education, porque a través de education yo veo educación. Un cognado es activities, porque a través de activities yo veo actividades. Un cognado es introduce, introduce, a través del cual yo veo el verbo introducir. Después tenemos, según cómo leemos, que analizar cómo está conjugado, ¿no? Pero estos son los cognados, las palabras a través de las cuales yo veo su significado en español. En este caso, la actividad no tienen que marcarlo ustedes, sino que a partir de la lista que se les da, se les proporciona, tienen que marcar sí cuáles son, no es que tienen que escribirlos ustedes los cognados. Y siempre les pongo el número de línea para que ustedes vayan al texto a mirarlo. En general, igual los cognados son transparentes, si son transparentes, son transparentes, ¿no? Pero siempre les proporcionamos esto de la línea para que ustedes lo encuentren en el texto. Eh, Acá aparecen las frases, estas frases nominales que yo les decía, ¿no? ¿Qué significan estas frases? ¿Qué significan estas frases en el contexto? ¿Qué significan estas frases en el texto, ¿no? ¿Qué significa an educational approach? No me interesa que ustedes la pongan en un traductor y me proporcionen, no es que no me interesa, no nos sirve que ustedes la pongan en un traductor y escriban eso en la respuesta. Mm, tenemos que ir al texto, tendremos acá en la línea 2, tendremos que buscar palabras porque a lo mejor approach no es transparente, no la conozco, no me suena, no puedo deducir del contexto qué significa esto de educational approach. Entonces ahí es cuando decido usar el diccionario, ¿no? Una vez que yo miro la frase, analizo las palabras transparentes, analizo las palabras que conozco. eh, y aún así no pueda deducir el significado, bueno, es hora entonces de recurrir al diccionario. Con esto voy a que el diccionario es una herramienta más, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de ir aplicando todas las herramientas que podemos ir consiguiendo sin, eh, sin recurrir al diccionario. Si es necesario, vamos al diccionario, pero como última instancia. Bueno, volviendo acá. Eh, Ven, por ejemplo, acá tenemos la frase Traditional face-to-face classroom teaching. Está acá. Traditional face-to-face classroom teaching. Normalmente estas frases nominales que tenemos que tratar de analizar y de proporcionar un equivalente en español, muchas veces tenemos que analizarlas de atrás para adelante, ¿no? Porque aún sabiendo el significado de tradicional, que fíjense qué transparente que es, de face to face, que a lo mejor la podemos deducir, classroom, que a lo mejor la conocemos, es decir, no que es un cognado, sino que la conocemos, y teaching,
todos estos conceptos los tenemos que ordenar en el orden correcto para que favorezca una correcta conceptualización. Entonces tenemos tradicional, face to face, cara a cara, en persona. Tenemos classroom, que es aula. Y tenemos teaching, otra vez una palabra con ing. Otra vez una palabra con ing que está funcionando como un sustantivo, que se refiere. Sí, exacto, Cintia, las frases tenemos que tratar de saber qué es lo que quieren decir, o eso es lo que tienen que transmitir cuando escriben el equivalente en español, ¿no? Teaching, que se refiere a enseñanza, ¿no? Al otro lado, el learning. De un lado tenemos el learning, que es el aprendizaje. Para que haya un aprendizaje, tiene que haber una enseñanza. Una enseñanza en el aula presencial, tradicional, podría ser una forma a lo mejor de explicar esta frase. Pero fíjense cómo el sentido correcto se lo vamos dando de atrás para adelante. Porque esta última palabra de teaching es el sustantivo. Y todo lo que está adelante, tanto tradicional como face to face como classroom, está modificando a teaching. Se refiere a este modo de enseñanza. Una enseñanza tradicional en las aulas, una enseñanza tradicional presencial, una enseñanza tradicional en las aulas. eh, Tenemos que tratar de ir construyendo el significado de esta frase, pero en general la correcta conceptualización se logra de atrás para adelante, porque es distinta la lógica del inglés que la del español. Tenemos estas 5 frases. Y después tenemos unas preguntas de comprensión del contenido. Como la primera, que es Blended Learning, combina y nos dan opciones. Tendremos que leer en el texto a ver el Blended Learning, como justamente como es el título, qué es Blended Learning, ¿no? ¿Qué es esta, este aprendizaje combinado? Como qué combina, ¿no? ¿Qué elementos combina? Eh, y después tenemos 2 preguntas en las cuales ustedes tienen que escribir, porque tienen este espacio tienen que escribir, ya no es opción múltiple, como ¿qué hacen los docentes generalmente en las clases presenciales? Nosotros tenemos una pregunta así, tratamos de buscar en la pregunta alguna palabra clave que nos pueda llevar a qué parte del texto tenemos que leer. En este caso el texto es bastante corto, no es demasiado extenso, así que tendremos que buscar como profesores, docentes, clases presenciales para poder responder qué hacen o a qué se dedican, qué actividad realizan los docentes en las clases presenciales, según el texto, ¿no? Por supuesto. Vuelvo otra vez, no importa la opinión de ustedes o la respuesta que puedan proporcionar fuera de contexto. La pregunta 6, eh, mm, podemos leer, menciona los tipos de materiales online del texto, ¿no? Otra vez buscamos, tendremos que buscar, aparece online, ¿no? Tenemos que buscar online, materiales, eh, y que intentar identificar, por ejemplo, quizás en este párrafo, ¿no? Donde aparecen materiales en línea, ¿no? Intentar acá identificar los elementos que pueden responder a esta pregunta de qué tipos de materiales en línea se mencionan en el texto. Bueno, hay un par más no se preocupen que las respuestas suelen ser cortas, ¿sí? No son grandes, sobre todo en los primeros cuestionarios, ¿no? No son grandes extensiones lo que se espera, a veces es más larga la consigna o la pregunta que la respuesta en sí. ¿Por qué el concepto de blended learning es flexible? Mm, Seguramente encontremos la palabra flexible en el texto, ¿no? O, o flexibilidad, como tenemos acá de la familia. Y bueno, entonces tendremos que concentrar en esta parte
para intentar identificar la respuesta de por qué se considera que el blended learning es flexible. Y por último, ¿qué dificultades se menciona sobre blended learning? Em, para no querer empañar eh, su interpretación, aparecen todas las preguntas blended learning. Las respuestas tienen que ser todas en español, ¿sí? Traten de no traerse palabras en inglés del texto, eh, a menos que sea necesario. Ah, que todas las preguntas aparezcan como blended learning era para no sesgar su producción o su interpretación sobre o el significado que ustedes le atribuyen a blended learning. Cuando ustedes llegan a esta instancia que terminan todas las preguntas de comprensión, están en estado, están en condiciones, están en condición de poder eh, hacer una síntesis. Es decir, volviendo a mirar el texto, teniendo en cuenta en qué puntos del texto sobre qué puntos del texto se formularon preguntas de comprensión, que suelen ser sobre las ideas principales, poder redactar esta síntesis en un párrafo corto, con sus ideas en español, teniendo en cuenta todos estos elementos que yo les mencionaba hace un rato. Eh, es un poco más larga la actividad. El texto es corto, pero la actividad o los distintos pasos de las actividades son un poco más largas, son un poco más, porque les van van a darse cuenta que estas distintas mm, consignas, estas distintas actividades, nos van a llevar a ir analizando el texto, ¿no? Cuando terminen de hacer todas las actividades de lectura, van a haber leído todo el texto de una forma u otra, buscando las respuestas de una u otra pregunta, van a haber analizado todo y ya van a poder haber identificado las ideas principales. Con esas ideas principales es con las que van a construir la síntesis, con las que van a redactar la síntesis. Esta es la primera síntesis oficial que van a redactar. A partir de acá, de acá todas, en todos los cuestionarios vamos a tener una síntesis. Eh, a los efectos de las evaluaciones, la síntesis es la que se lleva la mitad del puntaje de las actividades, porque es en la síntesis, cuando ustedes redactan esta síntesis conceptual, donde ustedes realmente demuestran si comprendieron el texto. Todo lo demás que hacemos, las actividades de anticipación, las actividades de lectura, las actividades de gramática, todas esas son distintas etapas, distintas fases dentro del proceso de comprensión lectora. Pero a nosotros lo que nos interesa es que ustedes demuestren la correcta conceptualización de lo leído. Entonces, es en esta síntesis, cuando ustedes redactan sobre la temática del texto, donde demuestran si realmente comprendieron. Es por eso que es tan importante la redacción de la síntesis. Pero para llegar a la redacción de la síntesis, antes tenemos que pasar por todo el proceso de lectura y todas esas actividades gramaticales que a veces son un poco tediosas o que se hacen un poco más pesadas. No se desalienten. El texto es corto, el de esta semana. Es bastante mm, transparente, por así decirlo. Pero dedíquenle tiempo a las respuestas de las actividades. Eso es clase 4. Vamos, hoy vine como enchufada a 4:40. Les vamos a hacer el preview de la clase 5 de la que es la semana que viene. La semana que viene, justamente, en la clase 5, en la temática o en la ficha de cursada de la clase 5 es donde está la morfología de las palabras según su forma. Esto de si una palabra terminada en ing funciona dentro de la oración como verbo, como diríamos hoy, como sustantivo o como adjetivo. Tienen un video explicativo de distintas funciones de las terminaciones de ing en inglés. Tienen acá un PowerPoint con la misma explicación. Tienen dentro del cuadernillo teórico
páginas que puede leer para más información sobre el tema. Y después, como les decía hace un rato, a partir de la semana siguiente, todos los ejercicios de las actividades de consolidación se encuentran dentro del cuestionario, ¿sí? Todas. Hipótesis, síntesis, frases. mm, eh, Cambiamos el tema. Seguimos con temas de economía circular. Eh, tenemos, aquí en la segunda página, ¿no? Tenemos actividad de anticipación. Tenemos lugar para redactar la hipótesis acá. eh, Tenemos actividades de lectura, cognados, frases claves dentro del texto. Un ejercicio muy largo de categorías gramaticales, es decir, de todas estas palabras, ¿qué función tienen? Si son sustantivo, adjetivo o verbo o adverbio. Los adverbios se los digo realmente porque aparecen en el cuadernillo teórico, pero no en el video. Los adverbios, nosotros por ahora en los que nos concentramos son los que terminan en ly. El sufijo ly equivale al sufijo mente en español. Por ejemplo, si tenemos la palabra principally, que no me acuerdo si la tenemos acá, vamos a escribirla. Em, Si tenemos la palabra principally, esta ly final equivale a mente. Esto significa o se puede traducir como principalmente. Eso es un adverbio, es decir, un adjetivo más el sufijo ly es un adverbio de modo, de cómo sucede o cómo afecta al verbo, ¿no? Entonces, los adverbios nosotros los vamos a por ahora identificarlos como solo las palabras estas que terminan en ly, que indican modo. En general las van a ver cerquita del verbo, porque el modo en que el verbo funciona. Volviendo acá. Mm. Bueno, entonces tenemos muchas para practicar, no es que después en las evaluaciones va a haber tantas, hay cinco o seis. Pero hay muchas para practicar. Tenemos adverbios, tenemos palabras terminadas con ing en estas tres, cualquiera de las tres funciones que nombramos hace un rato, que las palabras con ing, según el contexto, por eso también tienen el número de línea acá al lado de cada una de las palabras, si están funcionando como verbos, si están funcionando como adjetivo o como sustantivo. Tienen palabras terminadas con ed, que se las mencionaba ahí cuando vimos el blended learning, las palabras terminadas con ed pueden ser un verbo en pasado o pueden ser un adjetivo. Dependerá de si está modificando a un sustantivo o no. Y tiene alguna palabra guionada. Las palabras guionadas, es decir, estas palabras en inglés, que son dos palabras unidas por un guión, es otro recurso que cuentan en inglés para subsanar o resolver un poco su escasez de variedad de vocabulario, ¿no? Como el vocabulario es tan pobre, son tan pocas las palabras que constituyen el vocabulario inglés, tienen que buscar, bueno, un recurso este que veíamos antes, ¿no? El de que una misma palabra tenga distintas categorías gramaticales, distintas funciones y distintos significados. Y otra es unir dos palabras, combinar dos palabras con un guión y que funcionen como solo una para darle un significado único. Normalmente las dos palabras unidas por un guión se juntan para funcionar gramaticalmente como un adjetivo, para poder modificar el sustantivo que viene después. En la mayoría de los casos que a nosotros nos aparecen acá, nos aparecen estos adjetivos, dos palabras unidas por un guión, eh, a ver, acá en la página 21, perdón, en la línea 21, aparece como... Mm, Podemos leer, dice, in a circular economy, electronic goods are refurbished. Son los elementos electrónicos son reutilizados. Water soluble, recyclable, and truly biodegradable packaging becomes the norm. Bueno,
Vamos atrás. Packaging, que también está marcado, ¿no? En este caso se refiere al embalaje, no a empacar. Al embalaje biodegradable, reciclable y soluble al agua. Ven que todas estas palabras que están por delante del sustantivo packaging lo modifican. Para que una palabra pueda modificar un sustantivo, la norma gramatical es que debe ser un adjetivo. Por lo tanto, water soluble, acá, estas dos palabras unidas por un guión funcionan como adjetivo. Volvemos acá a las categorías gramaticales. Eh, Las frases, los cognados, las frases, categorías gramaticales, muchas. Y preguntas de comprensión. Tenemos una para que ustedes escriban, otra con opción múltiple, dos con opción múltiple. Y después, finalmente, la semana que viene también, como todas y cada una de las clases, van a tener el espacio de la postlectura. Es decir, analizado, leído, hecho todas las actividades del texto. Ay, acá justo no le puse el texto. Del texto de la semana pasada, este de What is Circular Economy and What Does It Matter, escriben una síntesis, escriben un párrafo sobre las ideas principales, sobre los conceptos principales del texto. Este es el texto de la semana que viene. Ven que todos los textos, las actividades semanales las estructuramos del mismo modo, ¿sí? Un cuestionario, un texto, actividades de anticipación, actividades de lectura, actividad por lectura. Los tres momentos en el análisis del texto. Eh, Hay ejercicios como en este de la semana que viene, puntual, que les aparecen un montón de categorías gramaticales. Bueno, porque es como el tema de la semana que tenemos que practicar más. Después les repito, no se preocupen que no son tantas a los momentos de evaluación que les van a incluir. Em, Semana 5. Y la semana 6 ya nos vemos otra vez. Les queda para trabajar el texto de esta semana, el de Blended Learning. A partir del martes que viene les va a quedar para trabajar el texto de Circular Economy, eh, con los distintos elementos gramaticales. Por ahora, todas las semanas, hasta pasado el trabajo práctico, seguimos como incorporando un elemento gramatical más. Como yo les decía la semana pasada, esto es por acumulación. mm, Nosotros a los temas que trabajamos la semana pasada, le sumamos los que incorporamos esta semana. Y la semana próxima se seguirán sumando porque el idioma es por acumulación. Después lo que se van reduciendo o acotando es la cantidad de ejercicios, porque siempre la resolución de estos textos es más o menos calculada en una hora y media, una hora y media. El tiempo de resolución a ustedes les queda como 2 horas y media por las dudas, cuando se les habilita la evaluación. Pero no tiene sentido ni la evaluación que sean tantas las actividades, tan largas. ¿Alguna duda? Sé que siempre me pasa que como que en el segundo encuentro, como en esta bisagra de las clases 3 y 4 que se hace como todo chino básico. Muchas cosas, muchas cosas. Eh, pero vamos a ir trabajando para que la correcta conceptualización de las ideas, la correcta comprensión de los textos. No tengo ninguna duda, me despido por hoy. Buen fin de largo. Les dejo todo esto para que lo analicen. Lo pueden trabajar la semana que viene. Recuerden que las actividades todavía quedan disponibles por 2 semanas. Tienen derecho y pueden tomarse el fin de largo para descansar. Eh, y si no, también pueden trabajar. Yo no prometo, a lo mejor no corrijo este fin de, pero el lunes ya me siento y corrijo todo lo que quede pendiente. Y cualquier duda siempre la pueden dejar en el foro, que la iremos respondiendo. A veces la responden los compañeros si tienen la respuesta y si no la iré respondiendo yo a medida que vayan ingresando. Gracias a todos por conectarse. Eh, a ver qué me dice Priscila. La palabra blended no sería homonimia porque hace que cambie el significado de learning. La palabra, no, homonimia es que son homónimos, que es lo mismo. Es cuando podemos, es el mismo significado.
Sí le cambia el significado a learning porque es un adjetivo y lo está modificando. Si en vez de blended learning en otro lugar aparece face-to-face learning, significa aprendizaje presencial. O en otro lado aparece virtual learning, significa aprendizaje virtual. ¿Sí? El blended es un adjetivo, es la categoría gramatical que le tenemos que atribuir en este ejercicio de que a qué categoría gramatical pertenecen o a qué categoría gramatical, como qué categoría gramatical están funcionando en este espacio, en esta línea, en esa situación en particular. Así que sería, blended sería un adjetivo. Igual en esta semana todavía no tienen categorías gramaticales, lo tienen a partir de la semana que viene. Buen fin de semana para todos y nos estamos viendo y nos mantenemos en comunicación. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, felices Pascuas para ustedes también.